Hola de nuevo, bienvenidos a el tercer vídeo dedicado a funciones con el programa Wiris. En este caso nos vamos a centrar en las operaciones básicas que se pueden realizar con funciones. Tenemos aquí un primer ejemplo en el cual tenemos una función f de x, otra función g de x y otra h de x, y se nos pide, por ejemplo, sumar y restarlas, o se nos pide sumarlas y restarlas pero previamente habiéndolas multiplicado por números, o algún tipo de operación combinada, o la multiplicación de dos de las funciones. Lo primero que habría que hacer es definirle, como siempre, a Wiris cuáles son las funciones con las que vamos a trabajar: f de x, g de x y h de x. A continuación, lo único que vamos a hacer es señalarle cuáles son las operaciones que queremos que haga. La primera operación, la segunda, la tercera operación, en la cual deberíamos de cambiar estos corchetes por paréntesis para que Wiris pueda entenderlos. Y la última de las operaciones, que es la multiplicación. Al darle al comando igual, aparecen no solo las identificaciones de f, de g y de h, sino que aparecen aquí los resultados de las distintas operaciones que le hemos pedido, con lo cual operar con Wiris es de lo más sencillo del mundo. Y como veréis, sigue siendo igual de sencillo con la operación de composición. Supongamos ahora el siguiente ejercicio. Nos dan tres funciones otra vez, f, g y h. Una función que es polinómica, otra que es trigonométrica, el seno de x, y otra que es irracional, la raíz de x menos 1. Y nos piden que calculemos la expresión algebraica de las funciones composición siguientes: g compuesto con f, f compuesto con g, h compuesto con f y g compuesto con h compuesto con f. Hemos de decir, aquí hay un pequeño dilema en las matemáticas, cómo entendemos nosotros g compuesto con f. Para nosotros g compuesto con f significa que a la variable x le aplicamos primero f y luego g. En ese sentido, para resolver nuestro ejercicio, lo primero, como siempre, ya sabéis, identificar a las funciones para que Wiris las pueda trabajar sin problemas. Apartado A, por ejemplo, g de f de x, tal cual lo hacemos en clase. Primero se aplica sobre la variable la función f y luego la g. Para el caso del apartado B, f de g de x. En el caso del apartado C sería h de f de x. Y el último de los casos, g de h de f de x, y tenemos que cerrar tres veces. Si os fijáis, primero compone a g con f, es decir, coge la función f de x y la sustituye en la función g de x. La función g de x es seno de x, bueno, pues donde pone x pone x cuadrado menos 4x más 1, o sea que está bien. F compuesto con g de x sería en la función f de x, donde pone x, tiene que poner seno de x, con lo cual, mira, seno de x al cuadrado está correcto, menos 4 seno de x más 1. H compuesto con f sería donde hay x en la función h de x, ahí lo veis, ahí tiene que poner la función f, que es x cuadrado menos 4x más 1. Este 1 y este menos 1 se cancelarían y se queda x cuadrado menos 4x, está correcto también. Y g compuesto con h compuesto con f sería donde en g aparece x, tendríamos que llevar h de f de x, que es precisamente esto, con lo cual es correcto, aunque nos ha marcado aquí algún tipo de error que, bueno, supongo que será por un tema de dominio. La operación de composición va a permitirnos definir una nueva función, una función que no siempre va a existir, pero que cuando existe es muy interesante, que es la llamada función inversa. Recordemos que la función inversa, una función, es aquella función que nos permite, a partir de las imágenes de la función inicial f de x, nos permite calcular qué valores de dominio han dado lugar a esas imágenes. Esa función inversa no siempre existe, solo va a existir cuando nosotros tengamos una función que sea de tipo biyectivo. Eso puede conseguirse muy fácilmente si nuestra función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, que son normalmente los ejemplos que se nos suelen poner para calcular la función inversa. Si una función posee la función inversa, entonces debe de ocurrir que al componer la función con la función inversa, ya sea de un modo o de otro, siempre nos termina dando el mismo valor inicial que nosotros establecíamos en un principio.
Pongamos dos ejemplos del cálculo de la función inversa en situaciones en las que efectivamente existe tal función. Tenemos aquí una función, por ejemplo, de tipo afín, que es claramente directiva, es una función creciente, la pendiente es positiva, y tenemos aquí una hipérbola, la cual también será la situación directiva. Empezamos, por ejemplo, con la primera. Para calcular la función inversa según se hace en clase, lo que primero hacemos es intercambiar la variable x por la variable y y viceversa. En nuestro caso, la variable y recordar que es f de x. Si nosotros la función es y igual a 3x menos 1, para nosotros la función va a ser x igual a 3y menos 1. ¿De acuerdo? A continuación dice despejar y. Eso se hace resolviendo la ecuación. Resolver ecuación x igual a 3y menos 1 y hay que despejar la y. Le damos al comando igual. Y esto que tenéis aquí es la función inversa. Vamos a comprobar qué es la función inversa. Bueno, primeramente voy a escribir quién era la función inicial f de x y voy a poner aquí g de x, que es la función inversa, que es esta de aquí. Voy a hacer f compuesto de g de x y voy a hacer g de f de x. Efectivamente, como veis, nos devuelve a la variable inicial, con lo cual la función inversa de f de x igual a 3x menos 1 es 1/3 por y más 1/3. Calculemos ahora la función inversa de g de x, que era una hipérbola. Haremos exactamente lo mismo. Intercambiamos primero x con y, con lo cual nuestra función, que inicialmente era así, queda del siguiente modo. Y la x va a ser la y, ¿de acuerdo? Entonces ahora, una vez que tenemos eso así, resolvemos la ecuación. Le damos a calcular y nos dice que esto es la función inversa. Vamos a comprobar de nuevo que la función inversa es esa. G de x para nosotros era esto y ahora la nueva función h de x es esto de aquí. Y vamos a componer g con h de x y h con g de x. Vamos a calcular y evidentemente nos devuelve la variable, con lo cual podemos decir que la función inversa de g de x, dada como nos habían dicho, es menos y menos 3 partido de y menos 1. Para introducir los términos de dominio y recorrido de una función, precisamos primero hablar del concepto de imagen y antiimagen de un valor. Tenemos aquí el siguiente ejercicio: calcular la imagen de x igual a 3 y la antiimagen de y igual a 5 por la función siguiente. Lo primero que haríamos sería definirle a Wiles la función. A continuación, para calcular la imagen de 3, lo único que tenemos que hacer es hacer f de 3. Si damos al comando igual, sale que es 22. ¿Qué es la imagen de 3? Es la sustitución en la x del valor 3 y el cálculo del resultado. Para calcular la antiimagen de 5, lo que hacemos es resolver la ecuación f de x igual a 5, que nos da el valor 2. Eso significa que el valor que sustituido en la x, el resultado de todo esto da 5, es el valor 2. Pasamos ahora a trabajar con dos conjuntos muy vinculados al concepto de función, como son el dominio y la imagen o recorrido. Recordamos que el dominio son los valores de la variable independiente x para los que existe imagen. Son aquellos valores que nosotros sustituimos en la función, en la expresión algebraica de la función, y obtenemos un valor. Sin embargo, la imagen o recorrido es el conjunto de valores de la variable dependiente, no de la variable independiente, ahora es de la variable dependiente, y que son imagen de algún valor de la variable independiente x. Es decir, es lo contrario. Ahora se trata de que cojo un valor del conjunto final y busco si existe algún valor del conjunto inicial tal que, aplicada la función sobre ese valor, nos determina el valor que yo había tomado inicialmente. Pongamos el siguiente ejemplo para el cálculo de dominio de funciones. Tenemos aquí tres funciones, la tercera es una composición de las dos anteriores y nosotros vamos a calcular el dominio mediante Wiles. En el apartado A tenemos una función de tipo racional, va a ser una hipérbola la gráfica, y sabemos que el dominio de esta función va a estar definido para todos los valores de x, exceptuando aquellos que anulan el denominador, es decir, x más 2 igual a 0, el único valor que anula el denominador es el menos 2.
Bien, vamos a ver si efectivamente Wiris nos escribe eso. Primero, como siempre, escribimos a la función y ahora le pedimos dominio de f de x. ¿Veis? Y nos dice que todos los x, exceptuando el menos 2, son del dominio. Vamos ahora con el apartado B. Esta función de tipo irracional, si os fijáis bien, es fácil de encontrarle el dominio. Las raíces cuadradas solo existen si el radicando, el valor de dentro de la raíz, es positivo o 0. Y esto solo podrá ser positivo o 0 si esta x es mayor o igual que 1. Vamos a ver cómo Wiris también lo hace. Definimos primero la función y ahora le pedimos el dominio. ¿Veis? Observar que aquí ahora lo que nos dice es que los x mayores o iguales que 1 son el dominio de esta función. Por último, la composición. Definimos la función f y la función g. La función g ya la tenemos hecha. Vale, ya la tenemos. Ahora, vamos a definir la composición, que la vamos a llamar h de x. Que nos han dicho que era f de g de x. Esta es la composición. Y ahora vamos a pedir el dominio. H de x. Nos dice igualmente que para los x mayores que 1 esta función es válida. Fijaros que el único problema que tiene esta función sigue siendo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada tiene que ser positiva, por lo cual el x tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, en el denominador, pues si esto diera 0 tendría que ser que la raíz cuadrada toda entera, el resultado de la raíz cuadrada diera menos 2, y eso es imposible, con lo cual efectivamente el dominio es x mayor o igual que 1. Para el cálculo de la imagen o recorrido de una función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tenernos que calcular lo que es el dominio de la función inversa, siempre que ésta exista. Se supone que nos van a poner ejemplos en los que va a existir. Imaginaros el ejemplo consistente en calcular la imagen de estas dos funciones. Empezamos por la primera. Lo que tenemos que hacer con esta función es calcularnos la función inversa y a esa función inversa calcularle el dominio. Para calcular la función inversa, lo de antes, cambiar la x por la y la y por la x. X igual a y menos 1 partido de y más 2. Luego, si os acordáis, lo que hacíamos era resolver una ecuación. Resolver la ecuación x igual a y menos 1 partido de y más 2. Y decíamos que respecto de y le damos al igual y esta es la función inversa. Definimos entonces ahora a la función inversa h de x igual a, que esa es la función inversa, y a esta función inversa le vamos a pedir el dominio. El dominio de la función inversa es la imagen de la función principal. Con lo cual nos está diciendo que para todos los valores excepto para el 1 tenemos el conjunto imagen. En el caso del apartado B hacemos exactamente lo mismo. Primero calculamos la función inversa. X es igual, cambiamos la x por la y por la x, acordaros. A continuación resolvíamos una ecuación. X igual a la raíz cuadrada de y menos 1 respecto de y. Aquí ha ocurrido una cosa extraña, pero bueno, podemos resolverlo. Pongamos resolver y en vez de poner x igual a raíz de x menos 1, como la raíz cuadrada pasa al lado de la izquierda elevando al cuadrado, pongamos x cuadrado igual a y menos 1, a ver si ya reacciona. Ahora sí, esta es la función inversa. Dada la función inversa de x cuadrado más 1, calculamos su dominio, que es todo R. Con lo cual llegamos a la conclusión de que la imagen de la función g de x es todos los reales. Y con esto terminamos. Os emplazo a un nuevo vídeo de la web del profe de mates y os doy las gracias por vuestra atención.